Gracias por el contacto. Bueno, acá hay varias dimensiones del problema, Gabriel, para una discusión que se arrastra desde el contexto del estallido social y que tiene, como decíamos, aristas bien distintas, ¿no? Hay aspectos técnicos, patrimoniales, pero una dimensión política también muy relevante. ¿Se debe o no reubicar a su juicio la estatua del general Baquedano y dónde, Gabriel? Mira, Sebastián, yo creo que la estatua del general encubre dos debates que sería bueno ponerlos arriba de la mesa para ver cómo los tratamos. Uno es cuál es la valoración que hace la sociedad chilena Ujú. del estallido social. Y porque al respecto no existe una sola noción. Hay distintas interpretaciones. Y el segundo tema es que a propósito del estallido social, y la estatua es un reflejo de ello, se demuestra también la incapacidad del Estado para mantener el orden público en determinadas situaciones, Ujú. cosa que vivimos hasta el momento. Sí. Entonces, creo que desde ese punto de vista la estatua encubre un par de situaciones, sobre todo que es cómo procesamos los chilenos las fracturas que hemos tenido en nuestra historia. Esta Ujú. es una fractura muy reciente Y y está muy fresca todavía. están muy frescas, por lo tanto, y yo creo que aquí hay que asumir la realidad Ujú. para un sector de la sociedad. eh, digamos, el estallido social fue un símbolo de protesta, que sin Sí. lugar a dudas lo fue. Para otro sector fue un momento de descontrol social y de vandalismo. La verdad es que yo creo que hubieron de los dos elementos. Ujú. Y creo que debemos hacernos autocrítica. Y Gabriel, Unos y de ahí entonces el simbolismo y que se genera una polémica en torno a esta figura, ¿no? La del general Baquedano. es que es el pretexto, porque, por ejemplo, el estallido social tiene un componente de protesta por desigualdades, por, en fin, Sí, digamos, la parte oscura del modelo, como dirían algunos. Pero uno se pregunta, ¿y qué culpa tiene el general Baquedano de las bajas pensiones, ¿cierto? O de la privatización de la salud, claro. o de la discriminación de la mujer. No hay relación. No, Y ninguna, también, directamente ninguna, pero se transformó involuntariamente, por cierto, y circunstancialmente en un símbolo de algo. bueno, pero es que por eso digo que es un debate encubierto. Ujú. No se están enfrentando las razones y por otro lado, yo quiero, y hablo desde mi experiencia y mi posición ciudadana, eh, creo que la legítima protesta social que se Ujú. reflejó, por ejemplo, en aquellos años en la marcha de ese, del 8 de marzo, de cientos de miles de mujeres pidiendo igualdad, donde no se rompió ningún vidrio, diferencia de actos de vandalismo condenables. Ujú. Porque yo me pregunto, saquear el Museo de Violeta Parra, ¿qué tiene de protesta social? Mm. O quemar iglesias y universidades. Evidente, sí. Entonces, y quienes participamos de una necesidad de reformas de muchos temas sociales en el país, debimos haber sido más firmes en esa condena, de que no compartíamos el vandalismo. Gabriel, A su vez, eso demuestra la incapacidad de las autoridades de entonces de dar un manejo adecuado a la crisis. sí. Ahora, dado lo que usted plantea, estamos conversando con Gabriel Gaspar aquí en CNN Chile Radio, dado lo que usted plantea, no es irrelevante, no da lo mismo donde se ubique la estatua del general Baquedano, ¿no? Porque si finalmente se lleva a otro lugar para protegerla y ponerla a resguardo, se da una señal. Si se mantiene en ese mismo lugar, se da otra. Y pareciera que no va a ser tan fácil esa resolución. Sin lugar a dudas que no, pero en esto yo siempre creo que uno de los fundamentales tiene que respetar los sentimientos y tiene que cumplir con los reglamentos. Ujú. ¿Y qué significaría eso en términos concretos de dónde ubicarla? Que bueno, tenemos que tener la sabiduría de que hay procesos que tenemos que aceptar nuestras diferencias. Ujú. Y también tenemos que ser precisos en reivindicar algo que hoy día la mayoría de la sociedad chilena demanda, que es ordenar la casa. Ajá, eso debería ser lo prioritario. Obviamente, o sea, Ujú. hoy día tenemos temas, yo creo, mucho más importantes y a veces estamos discutiendo cosas muy coyunturales, pero no estamos aprendiendo a procesar nuestras diferencias. Ujú. Y eso en lugar es reemplazado
por el odio, o por la descalificación o los fake news, ¿cierto? Que inundan todo tipo de medios de comunicación y de redes. De acuerdo. Ahora, ¿de qué forma se vincula eso con la resolución que se debe adoptar respecto a la estatua del general Baquedano? Bueno, yo creo que lo que ahí procede, en primer lugar, yo he visto opiniones por ahí que sea un tema del ejército. No, no, este es un tema de la sociedad. Ujú. ¿Mm? Es un tema del país, que cómo procesa sus diferencias. Y yo no desconozco ahí la estructura legal, digamos, pero ¿quién tiene la tuición respecto a los monumentos nacionales? Entiendo que la estatua se instaló allí por una ley de la República Sí. y por una erogación pública. Entonces, me imagino que eh, su modificación tendrá que ver con ello y no con usar este tema como un parapeto, usémoslo más bien, yo diría, como un aprendizaje Ujú. de cómo debemos procesar diferencias, porque hemos tenido otros traumas, quiero ser bien concreto, el 11 de septiembre de 73, en que hasta la fecha no tenemos acuerdo. Mm. No tenemos ni una, o sea, hay una parte de Chile piensa que ahí se construyó un nuevo Chile, la libertad y en fin, y otros piensan que ahí se inauguró una dictadura que cometió feroces delitos, ¿cierto?, en contra de la democracia y los ciudadanos chilenos. Y no hay acuerdo en eso. O sea, hasta la fecha, ¿no? Y A pareciera que rato. puede ocurrir lo mismo respecto al estallido social también. Por eso lo que tenemos que aprender es cómo procesamos esto. Ujú. Cómo procesamos las diferencias y también si hay algo que cada sector debiera o cada chileno, en fin, cada actor debiera asumir es no absolutizar su versión. ¿No? Ujú. Aquí no todo fue protesta social, pero tampoco todo fue un vandalismo animado por agentes extranjeros frente a cual había que resguardar la infraestructura crítica. Me Mm. acuerdo que es lo que se decía en aquella época. Gabriel, usted decía, este no es un problema del ejército, sino un problema de la sociedad en su conjunto. Correcto, del Pero, Estado y de la sociedad. pero qué rol debe tener y qué peso debe tener el ejército o las Fuerzas Bueno, Armadas en esta decisión? o sea, debiera ser escuchado. Ujú. Debiera ser escuchado y para eso existe un mecanismo que es el Ministerio de Defensa. Es Ujú. el conducto regular a través del cual las Fuerzas Armadas se relacionan con el poder político constitucional del país. Ujú. Oye, bueno, ¿te puedo quitar un minutito Gabriel, de otro tema? Mira, es que como al final somos seres humanos y precisamente hay que aprender de esto, yo quiero aprovechar de mandarle mi pésame a la familia Montes, ¿no? por la, por la muerte de Javiera, a la que yo conocí de niño, porque fuimos vecinos en el exilio, ¿no? Y ujú, entonces, mis más sentidas condolencias a Carlos, a Gloria, a Andrés y a Juanita. y se entiende su pena y su emoción también, Gabriel. Nos sumamos además a sus condolencias al ministro Carlos Montes y a su familia. Gabriel Gaspar ha estado con nosotros. Gracias por el contacto, Gabriel. Un gusto, Sebastián, un placer. Buen día.